Capítulo 22. Las llaves de la libertad. Mi historia es bastante simple. Cuanto más escucho en las reuniones, más me identifico con otros compañeros, y esto es una sorpresa para mí porque durante muchos años me he sentido diferente a todos los demás. El primer recuerdo que tengo es que me daban comida para hacerme sentir mejor y yo estaba encantada. Aprendí a cocinar muy pronto porque mi madre trabajaba jornada completa y porque era la única manera de conseguir lo que yo quería. Cuando mis padres no me daban comida, insistía sin parar y robaba comida de cualquier sitio donde sabía que podía salir corriendo con ella. Debía trabajar duro para seguir siendo comedora compulsiva. Como estaba obesa, de pequeña se burlaban de mí y yo me aparté de los demás. Al ser hija única, me resultó bastante fácil aislarme. Vivía en mi mundo, con mis amigos imaginarios y la televisión como únicos compañeros. En el mundo real me maltrataban. Mis padres trabajaban, y los dos, y me dejaban al cuidado de una asistenta que me pegaba, de forma imprevisible. Nunca le dije nada a mis padres porque yo sentía que merecía el castigo. Mis padres tenían problemas en su relación y a veces tenían discusiones bastante fuertes. Yo sentía que todo esto era por mi culpa, así que las palizas de la asistenta me las tomaba como un castigo por todos los problemas que había causado. Mis padres pensaban que los moretones que yo tenía eran caídas normales. Cuando descubrieron la verdad, despidieron a la asistenta, pero 3 años de maltratos físicos ya habían dejado huella en mí. Mi concepto de mí misma estaba bastante fuera de lo normal. Recuerdo una vez, a los 9 años, que fuimos a visitar a un tío abuelo mío al que nunca había visto antes. Cuando me vio, me cogió en brazos y me lanzó por los aires, y yo no sabía si era Dios o Superman. Pero no podía creer que un ser humano fuera capaz de hacer eso conmigo porque creía que era tan gorda que nadie podía conmigo. Igual que mi tío abuelo, Comedores Compulsivos Anónimos me levantó cuando yo creía que ya no había solución. A los 13 años mis padres se dieron cuenta de que yo tenía un problema con el peso y me llevaron al médico para que me pusiera a dieta y me llevaron también a un psiquiatra porque había tenido problemas con el colegio. Con la dieta del endocrino yo perdí 15 kilogramos, simplemente dejando de comer. Y sin embargo, muy pronto caí enferma y tuve que comer para recuperarme. Engordé todo lo que había perdido y más. Yo no pensaba demasiado en la dieta, pero me encantaba el remedio. Con la psiquiatra yo tuve el mismo éxito que con la dieta. Estuve yendo a la consulta durante 6 años para no decir nada. Yo no me fiaba de nadie, aunque estaba desesperada porque me ayudara. La terapeuta le decía a mis padres una y otra vez que si yo me negaba a hablar, que mejor no fuera, pero yo seguía yendo. No tenía ningún otro sitio al que acudir. Cuando tenía 15 años, mi padre, al que adoraba, tuvo una crisis nerviosa. Ingresó en el hospital siendo un hombre relativamente joven de 40 años y salió 3 meses más tarde con el pelo blanco y apoyándose en un bastón para caminar y con el aspecto de un hombre 20 años mayor. Me daba muchísima pena verlo así. Y durante todo el verano me quedé en mi casa yendo de la cocina a mi cuarto todo el día y solo salía para ir a la consulta de la psiquiatra. Engordé una barbaridad en aquella época. La psiquiatra me sugirió que me mudara de casa, así que me instalé con mis tíos. Yo quería cambiar, pero no sabía cómo. La única manera que sabía era hacer dieta. Y no sé cuánto llegué a pesar porque yo me negué a subirme a alguna báscula, pero después de un tiempo haciendo dieta me pesé y la báscula marcaba 95 kilos, así que perdí otros 25 kilos y ya no hice ningún cambio más en mí misma. Así que el peso no se mantuvo. Los recuerdos de mis años de instituto estaban acompañados de sentimientos depresivos y de soledad autoimpuesta y aprendí a vivir un día a la vez en el sentido negativo. Y me arrastraba cada día por la vida esperando la hora de comer y en esta época de mi vida estuve muy cerca de suicidarme. Cuando llegué a la universidad intenté salir y relacionarme con los demás y fui a una residencia de chicas y descubrí que la mayoría de mis compañeras estaban a dieta, así que hice amigas haciendo las dietas que hacían las demás y a veces incluso tenía citas con chicos.
Desde que llegué a Comedores Anónimos he aprendido que en los momentos problemáticos lo único a lo que podemos recurrir es a nuestro poder superior. Yo recurría a la comida y cuando la comida no me ayudaba recurría a las dietas. Si la comida no podía hacer que las cosas mejoraran, entonces lo haría el estar delgada. En la universidad comencé a hacer dieta compulsivamente, perdía peso, pero nunca lo mantenía. Yo solo quería ser como los demás, pero me sentía tan diferente que era imposible. Pensaba que si me casaba sería normal y quería que los demás hicieran por mí lo que yo no era capaz de hacer por mí misma. En el último año de universidad me tuve que enfrentar a salir sola y conocí a un hombre que quería casarse conmigo y cuando nos casamos engordé a 90 kilogramos en un año y me convertí en una esposa maltratada y lo acepté como parte de mi destino. Mi marido odiaba mi obesidad y yo me odiaba a mí misma. Yo no era la mejor compañía para nadie. Intenté hacer dieta, con y sin pastillas, pero nada funcionaba. Una vez, gracias a las reuniones con un pastor, conseguí perder 35 kilos que cuando terminaron las reuniones con el pastor y dejé de hacer dieta, los volví a recuperar en cuestión de 6 meses. Me hice miembro de un club de dietas comercial y me convertí en una observadora del peso compulsiva. Si el club no tenía opinión sobre un tema, yo tampoco. Volví a perder peso en un periodo de 2 años, pero finalmente lo dejé porque tenía que haber algo más en la vida que pesarse todas las semanas. Empecé a engordar considerablemente otra vez. Sabía que necesitaba ayuda, pero todo lo que había intentado había fracasado. Había leído algo sobre comedores anónimos en un artículo en el periódico y yo solo creía en 2 cosas, en la comida y en la escritora del artículo. Si ella decía que Comedores Anónimos funcionaba, yo tenía que probar. Solo había un problema, yo no sabía dónde estaba Comedores Anónimos, así que decidí que si me encontraba con ellos, o si ellos me encontraban a mí, entonces iría. Un par de meses más tarde, escuché un anuncio relacionado con Comedores Anónimos en la radio, pero yo no hice nada hasta una semana más tarde que llamé a la radio y les pedí el teléfono de Comedores Anónimos. En la primera reunión yo no tenía mucho interés en mezclarme con aquel puñado de fanáticos religiosos porque solo quería que me dieran una dieta, no sabía que tenía que ver con Dios ni todo eso. Aún así yo tenía fe en la escritora del artículo, así que seguí yendo. Creía que era suficiente, o que sería suficiente, con ir a las reuniones. Intenté seguir con mi actitud de siempre, de sentarme y no decir nada. Nadie me pidió que hiciera nada, aunque sí que parecía que se preocupaban por mí, e incluso algunos me llamaron por teléfono. Sin embargo, yo tenía un secreto. Los comedores compulsivos eran ellos, no yo. Yo sabía cómo perder peso. Lo único que necesitaba era un poco de ayuda de un grupo. Durante 9 meses estuve yendo a los grupos, engordé 15 kilos y seguía esperando a que ocurriera algo que me hiciera querer dejar de comer, pero no ocurrió. Como éramos un grupo pequeño y yo iba a menudo, las reuniones y los compañeros sugirieron que hiciera algún servicio y aquello me hizo seguir yendo a las reuniones cuando ya había perdido la fe en la escritora del artículo que me había llevado allí. También escuchaba y me di cuenta de que aquellas personas que trabajaban los pasos como parte de sus vidas estaban experimentando cambios en sus vidas y que les estaban pasando cosas positivas. Yo quería eso también. La locura de mi enfermedad era evidente para todo el mundo, menos para mí, porque mi vida era un desastre y había cogido peso mientras que iba a las reuniones regularmente, y aquello no parecía que fuera a cambiar. Odiaba mi trabajo, daba clases a mis alumnos y notaba cómo estaba engordando. No era feliz en mi matrimonio tampoco, y aún así seguía creyendo que solo necesitaba una dieta. Volví al médico y me dijo que no podía ofrecerme ninguna novedad. Incluso volví al club de dietas, pero no me podía sentar en las lecturas. Por pura desesperación yo volví a la terapia. Cuando me daba trancones, yo se lo contaba a la psiquiatra y le preguntaba que qué podía ella hacer al respecto por mí, y para mi sorpresa me dijo que no me podía ofrecer ninguna cura milagrosa y que si era comedora compulsiva de verdad, lo mejor que podía hacer era volver a Comedores Anónimos y hacer exactamente lo que se decía allí. Yo no tenía más opciones. Así que decidí que iba a probar el programa.
Le pedí a ese poder superior que me diera un día de abstinencia y superé el primer día y nadie estaba más sorprendido que yo misma. Aquella tarde fui a una reunión y el orador dijo que cuando todo lo demás falla, había que seguir las instrucciones. Las instrucciones eran conseguir una madrina, leer la literatura, utilizar el teléfono, hacer como sí y trabajar los pasos. Conseguí una madrina y al final de la reunión y por la gracia de Dios he estado abstinente desde entonces hasta ahora y 5 años ya. El primer año perdí los 20 kilos que me hacían falta para tener un peso sano y me he mantenido en ese peso desde entonces. Antes de conocer el programa, era incapaz de mantener una pérdida de peso durante más de 3 días. Mis progresos han sido lentos durante los primeros meses porque yo dejé el plan de comidas en manos de mi poder superior. Y sin embargo empecé a hacer pequeños cambios. Cuando ya había hecho todo lo estaba en mi mano, así que yo creía que nada peor podía suceder, así que dejaba los problemas atrás sin importar el qué o el quién se hiciera cargo de ellos. Para mi sorpresa, cada vez que conseguía hacer esto el problema se solucionaba, porque creer que tenía un poder superior, es decir, Dios, que me ayudaría, me costó, pero al final lo conseguí. Conseguí dar el tercer paso cuando en un intento por ayudar a otra persona memoricé la oración de la página 63 del libro grande. No la entendí al principio ni tampoco creía que pudiera tener ningún poder, pero la repetía a diario. Finalmente, después de haber estado abstinente durante al menos un año, pude sentir la rendición y fue precioso. Cuanto más tiempo llevo en el programa, más efecto tiene esta oración en mí y por primera vez en mi vida puedo enfrentarme libre al día a día sin tener que recurrir a la comida. Seguí yendo a terapia y por primera vez me estaba funcionando la terapia porque me ayudó a abrirme a Comedores Anónimos y Comedores Anónimos me ayudó a abrirme a la terapia. Tras un año y medio de abstinencia hice el cuarto y quinto paso con mi terapeuta. Para mi sorpresa y mi desconcierto, ni se puso de color verde ni se desmayó. Desde aquel momento fui capaz de hablar con los compañeros de Comedores Anónimos y de compartir en las reuniones. Empecé a querer que se me eliminaran los defectos de carácter. Estaba cómoda con ellos y los guardaba cariñosamente. Nunca creí que ser feliz estuviera bien. Me lo tuvo que decir otra persona. El antiguo miedo, cómodo y familiar, ha ido dejando paso a la calma. Yo no soy perfecta, pero me han sido regaladas la capacidad del cambio y el crecimiento. Ahora sé que con la ayuda de Dios, ya no tengo que seguir metida en la prisión de la infelicidad y este programa me ha dado las llaves hacia la libertad. He aprendido dos cosas muy importantes. La primera es que la vida puede ser alegre o dolorosa, pero el programa me da las herramientas para enfrentarme a ella sea como sea. Y la segunda es que la vida está para disfrutarla. He pasado tiempo en las reuniones, he hecho el trabajo del paso 12 que proporciona paz y alegría. Además soy capaz de estar en paz con el mundo que me rodea y allá afuera también.